Perlas de la carta a los Hebreos. El libro de Hebreos consiste esencialmente en una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo escogido en los días del Nuevo Testamento y la realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Se cree que esta carta fue escrita entre los años 63 a 64 después de Cristo, aunque hay quienes sostienen que pudo haber sido escrito cerca al año 70 después de Cristo. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de esta carta a los Hebreos. Una carta muy necesario de ser entendido para poder comprender sobre la divinidad de Cristo, para poder entender la razón por la cual Dios mandó por medio de Moisés que se levantara el tabernáculo. En esta carta, el autor se propone dejar en claro quién es Cristo. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites iniciar el estudio de las perlas de la carta a los Hebreos. Padre, te pedimos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría. Hay muchas lecciones que nosotros necesitamos aprender y que el estudio de este libro nos ayude a confirmar, consolidar nuestra fe y sobre todo a crecer cada día. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Apreciados hermanos, gracias. Gracias por continuar con el estudio diario. Gracias porque usted acompaña este estudio y con seguridad que está compartiendo. Necesitamos compartir el mensaje, necesitamos animar a las personas a volverse a la Biblia. Este estudio de el libro de los Hebreos o a los Hebreos lo vamos a hacer de la misma manera que lo venimos haciendo con los demás libros, bajo el principio de no pensar más allá de lo que está escrito, bajo el principio de que la Biblia no se contradice, bajo el principio de que la Biblia misma se interpreta a sí misma. No necesitamos aumentar nuestro parecer, nuestro criterio, salvo para poner algunos ejemplos. Ingresemos al estudio. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Permítanme hacer una pregunta aquí. ¿Con qué autoridad podían los apóstoles realizar cambios y grandes cambios en el sistema de adoración de los judíos que había sido revelado por Dios a través de Moisés? ¿Con qué autoridad los apóstoles podían decir que el sistema, todo el sistema ceremonial ya no tenía sentido, ya no tenía razón? Y aquí el autor deja en claro cuál es esa autoridad. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Ese otro tiempo incluye toda la inspiración del Antiguo Testamento. Esta carta entra directamente en un tema doctrinal. No hay saludos. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, aquí no hay saludos, no hay destinatario.
Por esta razón, algunos consideran que Pablo no es el apóstol o no es el autor de esta carta, aunque otros sostienen que sí es Pablo. Algunos manuscritos, algunas versiones ponen a Pablo como el autor y otros no lo ponen. Reina Valera no lo pone como autor. Entonces, volvemos a lo que estamos tocando. En otro tiempo, Dios habló por medio de los profetas. Dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Uno de esos profetas fue Moisés. A través de Moisés, Dios estableció un sistema de adoración. Ese sistema de adoración en el santuario terrenal se prolongó hasta los tiempos de los apóstoles. En el tiempo de Jesús estaba muy vigente. Muy vigente. Se había perdido de vista cuál era el propósito del sistema ceremonial. Entonces, como mencioné hace un momento, ¿qué autoridad tenían los apóstoles para decir que todo ese sistema que había sido instituido por Dios mismo ahora ya no está más en vigencia? Un libro, miren, como el nombre, como el libro de Isaías, el libro de Amós, todos ellos son inspirados, pero el verdadero autor es Dios. Quien inspiró a Moisés fue Dios. Quien inspiró a Daniel fue Dios. Quien inspiró a Ezequiel, a Jeremías, a los profetas menores, a los autores del libro de Primera, Segunda de Samuel, y así a todos los autores, es Dios. Y este es un principio elemental, una perla que debemos tenerlo muy claro. Es por eso que la forma correcta de expresarnos debería ser, por ejemplo, cuando hablamos de Pablo. Muchos dicen Pablo dice. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice. Porque Pablo es un canal. Se utiliza mucho acerca de las leyes de Moisés. Moisés no dio ninguna ley. Cuando estudiamos en su debido momento los 5 libros, el Pentateuco, no encontramos en ninguna ocasión a Moisés dando una ley. La expresión correcta sería: Moisés, inspirado por Dios, dio estas leyes. La Biblia tiene autores quienes recibieron la revelación, quienes escribieron, pero el autor del mensaje es Dios. Habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, ¿quién fue? Dios. Dios reveló su mensaje. Entonces, en el versículo 2, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí encontramos 3 perlas. La autoridad que tienen los apóstoles para hacer ese cambio, para decir ya no la circuncisión, para decir ya no más sacrificio de corderos, para decir que el sistema ceremonial dejó de ser, es que Dios habló ahora por medio de su Hijo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿qué dice la parte introductoria del libro de Apocalipsis? Dice en el versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
la revelación de Jesucristo. Y ahora el autor de Hebreos nos dice que ahora, en nuestros días, postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo, a quien Juan el Bautista identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo, el que murió en lugar nuestro. Ahora, Él vino a revelar, Él vino a rescatar todas esas verdades que habían sido puestas en el olvido. Empezó a enseñar. Y como ustedes se habrán dado cuenta, Jesús no enseñó nada de lo que no estuviera revelado en el Antiguo Testamento. Cuando habla acerca de el primer mandamiento, segundo mandamiento, ya estaban revelados en Levítico y en el libro de Deuteronomio. Y así podemos ir viendo. El Evangelio es uno solo. Entonces, terminar con ceremonias y costumbres que tenían la aureola de santidad que les daban los siglos como el cristianismo lo exigía de Israel y adoptar otras nuevas que en ostentación y pompa no se comparaban con las antiguas, desprenderse de los majestuosos servicios del templo parecía a muchos sin duda que no solo era repudiar todas las experiencias religiosas y revelaciones del pasado, sino poner fin a toda religión. Por eso es que surgen los judaizantes. Se resistían, no aceptaban que todo ese ceremonial ya no tenga vigencia, tenga que ponerse en el olvido. Y por eso es que se resistieron y se opusieron una y otra vez al apóstol Pablo. Pero ahora el Señor nos ha hablado por medio del Hijo. Segunda perla, a quien constituyó heredero de todo. Cristo ha sido constituido, dice, heredero de todo. ¿Qué quiere decir esto de heredero de todo? ¿En qué momento de la historia Cristo es constituido heredero de todo? El primer versículo presenta al Padre, el segundo versículo presenta al Hijo. Cuando el autor de Hebreos presenta al Hijo, llega al corazón de su tema. Si Cristo tiene que reemplazar al sacerdocio arónico instituido por Moisés, debe demostrarse que es superior a Moisés. De lo contrario, no tendría poder para anular lo que Moisés había instituido. Por eso Cristo es presentado como Dios. Lo vamos a ver en el siguiente versículo. Y Juan 1:1 habla de Cristo como el Verbo. Ahora dice, ha sido constituido heredero de todo. Recuerden, cuando Jesús vino a la tierra, se despojó de todo, de su vestido real, de su corona real. Y esto lo hemos estudiado en Filipenses capítulo 2. No tomó su divinidad como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, renunció, se humilló hasta lo sumo. Los escritores del Antiguo Testamento no comprendían la naturaleza trinitaria de la deidad. Recuerden, a Israel se le había enseñado Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Era necesario que entendieran que el Mesías compartía el trono del universo con el Padre. Primera de Corintios 15, 24 al 27. ¿A quién constituyó heredero de todo? En este primer capítulo nos vamos a encontrar nosotros con grandes perlas. Y le voy adelantando. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es Dios declarado por el Padre mismo.
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Tercera perla. Cristo es el creador. Cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Por eso es que nosotros encontramos en la creación de Adán y Eva, cuando se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No hay uno que está haciendo todo, sino hay un grupo. Y por lo que sabemos, por la revelación dada, es la deidad a quienes conocemos desde la encarnación de Cristo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por quien asimismo hizo el universo. Fue Cristo el que ejecutó. Fue Cristo quien mandó, hágase la luz. Fue Cristo quien mandó que la tierra produzca hierba verde. Fue Cristo quien cada día fue creando todo lo que nosotros vemos. Por eso en Colosenses 1, 16, 17 dice, todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él. Dios hizo los mundos por medio de Cristo, pero no usó a Cristo como una herramienta, sino como un colaborador. Por eso, recuerden, hagamos al hombre. Hagamos. Aquí se presenta una división de las actividades de la deidad. El que sería el redentor del hombre, conocido como el Verbo por el evangelista Juan, sería el redentor del hombre, el que él toma ese papel, el que decidió tomar nuestro lugar, fue también nuestro creador. El que tomó nuestro lugar para morir en nuestro lugar, también fue nuestro creador. Y porque es el creador, puede crear al hombre como nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17. Cuando consideramos la magnitud de la creación de Dios, los innumerables millones de mundos que circundan el trono de la deidad, no solo obtenemos un concepto más amplio de Dios, sino que somos inducidos a decir con el salmista, Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? 3 perlas. En estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Segunda perla. Él ha sido constituido heredero de todo. ¿Pero heredero de qué? De aquello que en un principio fue suyo. Volvamos a Filipenses 2. Y 3. Él es el creador. Él es quien mandó y existió. El cual, continúa en el versículo 3, dice, el cual, ¿de quién está hablando? Del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo. Y miren, aquí se presenta a Cristo como igual a Dios, como igual al Padre. En este capítulo 1 vamos a aprender que Cristo es Dios en toda su plenitud. No es inferior como algunos dicen. No es menos. Mucho menos es un ser creado. No lo es. Los ángeles son seres creados. El cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor. El Hijo revela al Padre, es el reflejo del Padre. Cuando miramos el sol, no vemos el sol sino sus rayos, tampoco vemos al Padre sino al Hijo, pues el Padre es invisible. Él, dice, es el resplandor de su gloria. Todos los que vieron al Hijo
vieron el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Miren los términos que utiliza el apóstol para decirnos que Cristo es Dios, la imagen misma de su sustancia. La gloria de Dios es su carácter. Y ahora dice la imagen misma. ¿Qué es Cristo? La imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué es la sustancia? Lo que está debajo y por lo tanto el meollo, la esencia, la realidad. Es realidad en contraste con imaginación y fantasía. Se usa esta palabra para designar la esencia de las cosas, la naturaleza íntima que existe entre Dios, el Padre y Cristo. Él es. ¿Se van dando cuenta? Miren, este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en los cielos. La imagen misma de su sustancia. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Él es el sustentador. Él es el que permite que nosotros nos mantengamos vivos. Él es el que ha establecido las leyes para que todo el universo funcione. Miren, la creación en toda su dimensión, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, todo funciona en virtud a las leyes que lo gobiernan. Y eso no hace el azar. El azar no establece leyes, es azar. La evolución no determina leyes. Y si alguien dice que la evolución tiene leyes, entonces está aceptando que hay alguien, un ser superior, que estableció esas leyes. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y cómo es que por medio de sí mismo? Por medio de su sangre. Apocalipsis 12 dice que nosotros hemos sido lavados con su sangre. Habiendo obtenido la purificación, al tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar, Él obtuvo nuestra purificación y después de haber vencido en la cruz, después de haber resucitado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Saben? Si Jesús no fuera Dios, no podría ser nuestro Salvador. No podría. Porque ningún ser creado, ningún ser inferior a Dios mismo puede pagar la deuda del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. Y Cristo, con su sangre, pagó nuestra deuda. Esa sangre que por siglos se ofreció simbólicamente como el de Cristo, pero era la sangre de los corderos, o de los machos cabríos, o de los becerros. Todos esos animales sacrificados, su sangre simbolizaba la sangre de Cristo, con el cual purificó a cada uno de sus seguidores, a cada uno de los que le fueron fieles y leales, a los que lo eligieron como su Señor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús fue hecho superior a los ángeles, dice, hecho. Miren, algunos podrían decir, si es hecho, entonces ha sido creado. Algunos toman pasajes del libro de Proverbios donde habla acerca de
la creación del primogénito. Dicen, Jesús es un ser creado. Prestemos atención y con calma vamos a ir avanzando. El libro de Proverbios o de Hebreos nos va a dejar en claro quién es Cristo y por qué el autor tenía la necesidad de esclarecer quién es Cristo. Recordemos que muchos se oponían a Cristo. Desde que Cristo estuvo aquí, no lo quisieron aceptar. ¿Qué es lo que se sabía de Cristo? El hijo del carpintero, el hijo de una familia pobre. Conocían su casa, sabían de dónde era, y por eso los sumos sacerdotes solían decir que de Nazaret ha salido algo bueno, de Galilea. Entonces ellos se concentraban en el supuesto origen de Jesús. Pero ahora el apóstol va a demostrar que Jesús es, dice, superior. En lugar de hecho, habiendo llegado a ser. Esa sería una traducción más adecuada. ¿Para qué? Para quitar de la mente de las personas que fue hecho, que fue creado. ¿Qué nos dice Pablo en su carta a Timoteo y a Tito? No discutan por palabras. Porque a la gente le gusta discutir por palabras. Ve, aquí dice hecho. Anda por el lado de habiendo llegado a ser. Debido a su encarnación, Jesús llegó a ser un poco menor que los ángeles. Ahora es grandemente ensalzado. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, con esa gloria que siempre tuvo, como dice Juan 17. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres creados. La deidad de Cristo era una gran piedra de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se habían sentido orgullosos durante siglos de adorar a un solo Dios, entre tanto que los paganos tenían muchos dioses. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Había sido el desafío de sus vecinos paganos, para ellos, ¿no? Ellos tienen muchos dioses, nosotros un solo Dios. Los judíos necesitaban entender la naturaleza de la deidad, que las palabras Jehová uno es incluían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Basados en la oración de Jesús en Juan 17, cuando leemos uno, no estamos leyendo como número, sino como unidad. Basados en lo que dice Juan 17, del versículo 21 en adelante, donde Jesús llama la unidad perfecta, donde Jesús habla de que sus seguidores deben llegar a ser uno, así como ellos son uno. Y entonces dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué heredó? Porque tomó nuestro lugar, venció allí en la cruz. Heredó un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9, tras vencer en la cruz. Pero para vencer en la cruz, vuelvo a repetir, Filipenses 2, Él dejó su condición de Dios para tomar nuestra naturaleza, aunque nunca dejó de ser Dios. Y dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, es superior a los ángeles. En el Antiguo Testamento, a Jesús se le presenta como ángel, pero no es un ángel. Ese estudio lo vamos a volver a realizar en breve. ¿Por qué? Ahora empiezan una serie de preguntas. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿A cuál de los ángeles? Miren, ahora, por favor, presten atención, porque este capítulo 1 es doctrinal. El apóstol dice, ¿a cuál de los ángeles el Padre le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y esta cita es tomado del Salmo 2. Y cuando habla, miren, de engendrar, no está hablando de, como nosotros entendamos, la concepción. Entonces hay quienes dicen, bueno, entonces Jesús ha sido engendrado, entonces Jesús es inferior, entonces Jesús pues es el Hijo. ¿No? Es el Hijo. Esta cita es tomado del Salmo 2:7 y dice, yo te he engendrado hoy. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de engendrado? Cuando estudiamos el libro de Hechos, si ustedes recuerdan, allí la inspiración toma este versículo para hablarnos de que ese engendrado tiene que ver con la resurrección de Jesús. Miren, dice en el versículo 33 del capítulo 13 de Hechos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A esto me refiero cuando la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, este pasaje, ¿a quién dijo, yo te he engendrado hoy? Ese engendrado no se refiere a la concepción. No es que yo lo esté diciendo, sino que lo leemos en Hechos 13:33, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y a qué se refiere? El mismo versículo 33 dice, resucitando a Jesús. Es engendrado. La inspiración, el Espíritu Santo, lo relaciona con la resurrección de Jesús, no con un inicio, no con el haber sido concebido. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿En qué momento surge, no, los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Desde la encarnación de Jesús. Antes de la encarnación de Jesús no encontramos nosotros los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son llamados Jehová, son llamados Dios, como hemos visto en el versículo 2 o el 3, donde habla de Jesús como creador. Y lo vamos a volver a ver ahora en el versículo 10. Entonces, el apóstol dice, ¿a cuál de los ángeles le dice? ¿Por qué? Porque los ángeles son seres creados. Cuando nosotros vemos en Ezequiel 28, cuando habla del querubín de Satanás, habla de el día de su creación. Pero Cristo no tiene principio ni fin. Como dice Apocalipsis, es el alfa y el omega. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, la encarnación de Jesús, dice, adórenle todos los ángeles del cielo. La encarnación. Y esto de adórenle todos los ángeles del cielo, lo encontramos nosotros, por ejemplo, cuando cantan los
los ángeles y los pastores escuchan esos cánticos. Pero también aquí encontramos nosotros una cita no textual de Deuteronomio 32:43. Adórenle los ángeles. Esta cita propiamente no aparece así en la Biblia hebrea. Las citas de la Septuaginta son características de esta carta. La orden de adorar a Cristo confirma la deidad del Salvador. Los ángeles son encumbrados, pero Dios es tan superior a ellos que se les ordena que lo adoren. Solo se debe adorar a Dios. Recuerden, Apocalipsis 22, 8 y 9. Por lo tanto, Cristo es Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 8 y 9? Dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Adora a Dios. Lo mismo se nos dice en el capítulo 19, donde el ángel le dice: a mí no me adores, adora a Dios. El único que puede ser adorado es Dios. ¿Se va dando cuenta usted que tenemos muchas evidencias de la divinidad de Jesús? Pero quienes sostienen que Jesús es inferior al Padre pasan por alto todos estos pasajes. Ciertamente de los ángeles dice: ¿qué son los ángeles? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus y sus ministros llama de fuego. El propósito del autor al citar este texto, una cita del Salmo 104:4, es mostrar que los ángeles son siervos y que Dios los usa como a sus ministros, en contraste con el Hijo, que es Dios. El Salmo 104:4 dice exactamente: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Dios cuida de su creación. ¿Quién está aplicando los salmos aquí en Hebreos? ¿Quién está inspirando al autor, al apóstol? El Espíritu Santo. Así funciona la interpretación. A nosotros no nos corresponde interpretar. Porque si nosotros interpretáramos el Salmo 2, diríamos: pues el Hijo es engendrado, ha sido concebido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué son los ángeles? Espíritus y sus ministros llama de fuego. Son agentes enviados al servicio de los seres humanos, del pueblo fiel de Dios. Y este mensaje se vuelve a repetir en la última parte de este capítulo. En este versículo 8, nosotros entramos realmente al clímax del mensaje, a lo más importante, a lo más sublime. Dice: mas del Hijo dice. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿Quién está hablando? Dios. Del Hijo dice. Pongámosle nombre, ¿de acuerdo? El Padre dice de Cristo, para poder entenderlo claramente. El Padre dice de Cristo, Cristo el Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Cómo se dirige el Padre a Cristo? Le dice: tu trono, oh Dios. Tu trono, o se dirige a Cristo y le llama Dios. Aquí no encontramos un solo personaje, encontramos dos personajes. El Padre se dirige a Cristo y le dice: tu trono, oh Dios.
Y aquí la inspiración está tomando el Salmo 45, versículos 6 y 7 del Salmo Cánticos de las bodas del Rey. Una vez más, quien interpreta la Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia se interpreta a sí misma, no los seres humanos. Nosotros no interpretamos. Entonces, es claro este pasaje. Dios el Padre dice de Cristo el Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre se dirige reverentemente al Hijo llamándolo Dios, lo cual es considerado como el clímax, lo más sublime, lo más importante del tema de la posición y dignidad de Cristo. ¿Quién lo está reconociendo como Dios? El mismo Padre, a quien nosotros conocemos como Dios. Es la forma como nosotros relacionamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le dice Dios a Cristo. Ya en el versículo anterior, cuando ordena que lo adoren, está diciendo que es Dios y por lo tanto debe ser adorado. No puede haber un testimonio superior en cuanto a la deidad de Cristo que esta exclamación del Padre dirigida al Hijo. En forma solemnísima se afirma la deidad de Cristo, y eso lo hace ¿quién? El mismo Padre. Dios mismo dice de Cristo que es Dios. Ahora vamos entendiendo Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese uno no es un número, es unidad. Unidad. ¿Y por qué les digo unidad? Por lo que Jesús mismo mencionó en Juan 17. Y como lo vengo repitiendo ya varias veces, lo voy a leer. Miren lo que dice Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta? Y en el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Así como tú y yo, dice Jesús. Y Dios espera que nosotros seamos uno. Entonces, cuando Deuteronomio habla de un solo Dios, está hablando de la unidad de la deidad. Aquí queda claro. ¿Y qué más dice el Padre de Cristo? Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Muchos de los judíos habían visto a Jesús en persona, y quizá les era más difícil que a las generaciones posteriores creer que Cristo era divino. Recuerden, ¿acaso no conocían a su supuesto padre y a su madre? ¿Y no vivían todavía algunos de su familia? ¿Cómo podía ser Dios este hombre? El autor del libro de Hebreos, el apóstol, procura quitar esta piedra de tropiezo y por eso recurre ¿a qué recurre? Al testimonio de las Escrituras. Está tomando los salmos para aplicar a Cristo, para confirmar la posición de Cristo. Hay muchos hoy en día, así como los judíos de su tiempo, que reverencian a Cristo y lo estiman altamente a su manera, y sin embargo a su manera lo niegan y dicen que no es Dios. No es Dios, porque hay un solo Dios. Se resisten a entender el tema de la unidad. No comprenden que la deidad de Cristo es el hecho central en el plan de la redención, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. ¿Y qué más dice? Dice de Él, por el siglo del siglo. Un Dios eterno, el Alfa y el Omega, como habla Apocalipsis 11:15, Apocalipsis 14:11. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Rectitud, justicia, son dignas de notarse las referencias al trono y al cetro. Estos indican verdadera posesión de poder y no una posibilidad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Quién está diciendo? El Padre se está refiriendo a Cristo, a quien ha dicho tu trono, oh Dios. Y ahora dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Para qué era esto de ser ungidos? Para ocupar una posesión, generalmente para ocupar el trono. ¿Se van dando cuenta cómo es que Dios declara que Cristo es Dios? ¿Les queda hasta aquí alguna duda? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. La divinidad de Cristo, estimados hermanos, es claramente demostrado por las propias Escrituras. Y si en tu mente el problema es que Él no puede ser Dios porque hay un solo Dios, y que si no estamos como los que tienen muchos dioses, aquí es un caso muy distinto. Hay unidad entre los tres. No encontramos ningún pasaje donde se estén peleando como los dioses de las mitologías. Avancemos. El versículo 10 es otra declaración de Dios en relación al Hijo. ¿Y qué dice? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Una vez más, el Padre, Dios, se refiere al Hijo, se dirige a Él y le llama en esta ocasión, le llama Señor. Y aquí se está tomando el Salmo 102, versículos 25 al 27. Este salmo es la oración de un afligido, que si nosotros leemos el salmo, en ningún momento se nos va a ocurrir aplicarlo al Padre dirigiéndose al Hijo. Pero una vez más encontramos aquí lo que es el principio de la interpretación bíblica. Es el Espíritu Santo el que interpreta. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Qué le dice el Padre a Cristo? Le llama Señor. Para establecer la deidad de Cristo por encima de toda duda, así como se ha señalado en el versículo 8, que es Dios, ahora lo llama Señor. Cristo es llamado Dios y ahora es llamado Señor. Jesús es Señor y Dios, tal como menciona Hechos 2:36. ¿Quién hace esta declaración de Dios y Señor? En el versículo 8 el Padre habla del Hijo. En el versículo 10 el Padre habla del Hijo. Dice tú, oh Señor. ¿Y qué dice? Que Cristo es el Creador. Ya se mencionó en el versículo 2 que Cristo fue el agente activo de la creación. Aquí se muestra que una cita del Antiguo Testamento, ¿no?, que los judíos consideraban como referente a Dios, se refiere específicamente ¿a quién? A Cristo. Cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, muy bien estaría traducido, en el principio creó Cristo los cielos y la tierra.
¿Se dan cuenta? Cristo es Dios. Él lo creó todo y son obra de sus manos. ¿Quién declara eso? El Padre dirigiéndose al Hijo. Has amado, estamos retrocediendo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Cristo es eterno. Como creador, Cristo existió antes que todas las cosas, Colosenses 1:17. Y cuando se desvanezcan las cosas perecederas, Él permanece. Ellos perecerán. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Por ejemplo, nosotros envejecemos, nosotros morimos, pero Él es eterno. Y cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros también seremos inmortales, porque será un don precioso que Dios nos da. Dice, tú eres el mismo, ¿verdad? Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como ves un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esta declaración afirma la inmutabilidad de Cristo. Todos los atributos de Dios son imprescindibles. Destacamos su amor, su bondad, su justicia, pero su inmutabilidad es igualmente importante. Aunque no siempre la apreciemos, gozamos de una infinita bendición al tener la certeza de que Cristo es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad y eternidad dan la idea de coherencia, estabilidad, permanencia. Todo esto asegura nuestra salvación, asegura que las promesas de Dios se van a cumplir. Él permanece, sus años no acabarán, son eternos. Y una vez más ahora vuelve el apóstol hacia los ángeles. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios nunca llamó a un ángel mi hijo, ni jamás lo invitó a que se sentara a su diestra para compartir el lugar divino y sus prerrogativas, sino que le dice a Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta referencia es a una costumbre oriental, según la cual el vencedor colocaba un pie sobre el cuello de sus enemigos como señal de sumisión de los vencidos. Cristo es el que se sienta a la diestra de Dios hasta que todo dice que son vencidos. ¿A cuál de ellos dijo Dios? Nunca a los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa es la función de los ángeles. Son espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación, espíritus ministradores al servicio de la iglesia de Dios, espíritus ministradores al servicio del pueblo de Dios. ¿Qué perlas hemos encontrado aquí? Y esta es una perla doctrinal. Dios en el pasado habló por los profetas y en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Él ha sido constituido heredero de todo. Él es Dios. Él es el sustentador. Él es el creador. Dios el Padre declara de Cristo que es Dios. Dios el Padre declara de Cristo que Él es el Señor, que es eterno, que es inmutable. ¿Se dan cuenta? En este primer capítulo queda ampliamente demostrado por la revelación divina aplicando los salmos
a Cristo. ¿Y quién hace esa aplicación? El Espíritu Santo. La interpretación es propia del Espíritu Santo. La Biblia se interpreta a sí misma. Cristo es Dios. La unidad, un solo Dios nos habla de unidad, no de un número. Que Dios te bendiga. Amén.